mañana, el amanecer delante de ti. Gracias por tu bendición, gracias por la salud que nos das. Yo quiero pedir en el nombre poderoso de Jesús que nos reveles tu palabra a nuestros corazones, que aunque ya la has trasladado de muchas formas, Señor, a través de tus apóstoles, a través de los ministros contemporáneos, Señor, haz que la doctrina baje de nuestra mente a nuestro corazón y simiente en nuestras vidas principios, fundamentos. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, revélanos tu palabra, enséñanos a aquellos que vengan en camino, protégelos, tráelos con cuidado, cuida la vida de cada uno de los nuestros, pero está todo dentro de tu bendita y maravillosa voluntad. Gracias, Padre, porque nos amas, porque estás con nosotros acá. Te pedimos que este domingo, este hermoso domingo, tú nos bendigas, nos visites, nos hables, ministres nuestras almas, enseñes a nuestro caminar, enseñes tu palabra a nuestra vida. Todo eso, Padre, háblanos proféticamente, háblanos apostólicamente, Señor, evangelísticamente, haya almas que sean convertidas. También, Padre, que la enseñanza, la unción magistral se manifieste así, por supuesto, como la unción pastoral en nuestras almas sean apacentadas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, papito lindo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey, Rey de Reyes, aleluya, y Señor de señores. Bien, le decía entonces que estas últimas 4 actividades cité porque quería hablar con matrimonios. Estas últimas 4, la primera ya la iniciamos, con matrimonios, y con jóvenes vamos a continuar hablando acerca de lo que planteábamos ayer. Yo creo que nosotros tenemos que cimentarnos sobre un fundamento, obviamente, y este fundamento debe ser doctrina. Le decía hace un momento, a veces nosotros pensamos que no tenemos doctrina. Bueno, tal vez difícilmente lo pensemos nosotros los cristianos, y sobre todo nosotros que pertenecemos a una red ministerial donde lo que abunda es una enseñanza apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que yo creo que sería ridículo que nosotros, perdón si me refiera a nosotros solamente, nosotros ministerios de Ebenecer, sería ridículo pensar que no tenemos doctrina. Pero mucha gente tiene doctrina. O sea, déjeme decirle que allá afuera la gente tiene doctrina. Mire, la palabra doctrina en el griego bíblico, bueno, está en el hebreo y en el griego y tienen unos parecidos impresionantes. Pero yo me di cuenta que hay 2 clases de doctrinas básicas, básicamente 2, y que el griego las define mejor. Igual el hebreo, pero es un poco más complicado. El griego las define mejor, que es la palabra didascalia y la palabra paradosis. Y esas son 2 clases de doctrina, donde didascalia significa instrucción, básicamente. Y la didascalia es la doctrina que proviene de la instrucción de la palabra. Entonces lo que nosotros debemos de tener en el Señor, o como cristianos, es didascalia. Amén. De la palabra didascalia se desprenden otras, pero que están en línea con esta, como didascos, que viene de ahí también, y que tienen un significado muy similar, muy parecido. Pero entonces didascalia es la instrucción de la palabra, en otras palabras. Amén. Si estamos aquí todos, hermanos, en esta mañanita hermosa, ¿verdad?, que nos ha dado el Señor. La otra es paradosis. La palabra paradosis es una palabra que significa principalmente transmisión. Fíjese, oiga lo que le dije, transmisión, o sea, de transmitir. Y que por lo tanto se entiende que el paradosis es una tradición. Porque mire, pues, la tradición es algo que de generación en generación se ha transmitido. Y eso se estableció como doctrina. Pero el asunto es que la palabra paradosis en la Biblia aparece pocas veces, y de las pocas veces que aparece, más aparece en forma negativa, aunque sí aparece en forma positiva.
Pero aparece en forma negativa la palabra paradosis cuando el Señor Jesús le dice: vosotros invalidáis la ley de Dios por vuestras tradiciones. ¿Usted lo ha leído? Por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios, o creo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí dice invalidáis por vuestras paradosis. ¿Y cuáles son las paradosis? Son aquellas enseñanzas que se han transmitido de generación en generación. Entonces por eso le dije un momento, ahora más bien se lo pregunto: ¿usted qué dice? La gente allá afuera que ni siquiera va a una iglesia, ni siquiera se sienta en la cátedra de bíblica de la iglesia, le pregunto, ¿qué dice usted? La gente allá afuera, ¿tiene doctrina? Sí tiene. Mire pues, por ejemplo, trate usted de quitarle a un cristiano la tradición de la Navidad y se escapa que lo linchen. Entonces la Navidad es su doctrina, porque ellos la aprendieron por tradición y ya ni siquiera se detuvieron a averiguar lo pagano que es. Y algunos está tan arraigado en ellos que ya saben que es pagano, pero ellos dicen: pero yo no lo celebro así. Pero de todos modos lo tienen que celebrar el 25 y tienen, hermano, que hacer una serie de eventos que se hacen ahí. Y entonces creo yo que están actuando por doctrina. Entonces, hermano, todos tienen doctrina. La cultura es una transmisión, la educación es una transmisión, entonces es una doctrina. La cultura que usted recibió en su casa difiere de la doctrina que otro hermano que esté aquí. O sea, que los que están acá recibieron una clase de cultura y los que están acá recibieron otra. Bueno, no los de ese grupo uno, sino cada uno pues recibió una diferente educación en su casa. ¿Sí o no? Entonces, hermano, todos tenemos doctrina. Todos tenemos doctrina. Y por eso sí creo yo que debemos de revisar qué doctrina vivo yo, con qué doctrina vivo yo. ¿Cuál es la doctrina que rige mi vida? Entonces, yo tengo un tiempecito estar esperándome y aguantándome a hablar de esto, porque yo quería hacerlo a partir del tema de matrimonios que teníamos ayer, porque ayer yo introduje estos pensamientos haciéndole ver que los matrimonios deben, no deberían, no es una sugerencia, sino deben, es necesario que tengan doctrina. El matrimonio debe tener doctrina. Por eso al tema de anoche le llamábamos doctrina conyugal. Y principalmente me fundamenté en un tema que hace un tiempo yo le enseñé a usted y le llamé en aquel entonces los mandamientos del matrimonio. Solo que después de darme a la tarea de investigar y por preguntas que me hicieron algunos consiervos, me di cuenta que habían 10 mandamientos, no solo habían 6 que yo le había presentado a usted. Entonces entendí que es un decálogo, y un decálogo son los mandamientos principales, y muchos mandamientos pueden ser cambiados. Muchas leyes, estatutos, reglas, reglamentos pueden ser cambiados, pero hay mandamientos principales que no deben ser cambiados, y todos los mandamientos deben de girar alrededor de los principales. Por eso es que usted oye que se habla de los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces, ningún mandamiento en la Biblia contradice el decálogo. No sé si me refiero. En la Biblia hay muchos mandatos, algunos vigentes y otros ya no vigentes. Algunos no vigentes literalmente, pero sí vigentes espiritualmente. Pero de todos modos no tienen que negar o contradecir al decálogo, que son los 10 mandamientos principales. Entonces ayer le expliqué que el matrimonio tiene mandamientos, porque el Señor, eso es lo que le explica a los bandidos que se le acercaron a decirle al Señor porque lo querían tentar. Le fueron a decir: Moisés nos permitió darle carta de divorcio a nuestras mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos querían hacerlo caer en un precepto de la ley para poderlo acusar que él estaba contradiciendo la ley de Moisés. Eso es lo que ellos querían. Y él les dijo: es cierto, Moisés les permitió carta de divorcio. Y yo imagino que esto le preguntaron porque tal vez en algún momento el Señor se había él referido sobre el divorcio, que él está en contra absolutamente, ¿verdad? Usted lo sabe.
Y entonces estos se atrevieron a preguntarle para hacerlo caer. Y la respuesta de mi Señor y su Señor también, ¿verdad? De nuestro amado Señor fue: Moisés les permitió el divorcio por la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. Al principio se dijo, se unirá el hombre a su mujer, será una sola carne, y por lo tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces ahí empiezo yo a ver mandamientos, porque es lo que Dios estableció al principio. Todo lo que establece al principio se convierte en mandato. ¿Estamos bien ahí? ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces por eso yo quería empezar esto diciéndole, entonces los mandatos, ese decálogo del matrimonio, los mandamientos del matrimonio son de alguna manera una doctrina. La doctrina de matrimonio, la doctrina conyugal, que nuestro matrimonio debe girar alrededor de ese decálogo. Usted debe saber que si un matrimonio está funcionando mal, es porque algo de ese decálogo está usted violando, hombre. Y si usted quiere que funcione bien, trate de adaptarse, componerse usted. Está bien componerse a ese decálogo. Amén, iglesia. Bueno, entonces mire pues, por eso yo deseaba mucho ayer reunirme con los matrimonios y plantearles esto, y platicábamos de ese decálogo tan importante, estableciéndolo ya como una doctrina, y les informé, les trasladé que tenemos necesidad de imprimir eso, pues, de tenerlo escrito, y es algo que hemos estado trabajando. Y créame, si alguien llega a pensar mal que lo que queremos es lucrar, no es cierto, de veras no es cierto. Yo recibí orden de que tenemos que escribir la doctrina que se ha dado en esta casa. Vaya, entonces, pero después vamos a platicar un poco más de eso. El asunto es entonces que esta línea de pensamientos quiero seguirla hoy en la mañana y seguir otros días hasta donde podamos. Con jóvenes vamos a platicar esta línea de pensamientos, porque decíamos que los jóvenes también deben de tener una doctrina. Bueno, pero si me pongo a explicarle, Dios mío, no salgo de acá y me va a pasar lo mismo que anoche, ¿verdad? Que se me fue el tiempo y no logré trasladar otras ideas. Pero vamos a ir conjeturando, o mejor dicho, completando algunos aspectos acá esta mañana. Primero Dios. Vale, entonces mire, habiendo dicho todo esto, es importante tener doctrina. Otra más. ¿Usted tiene doctrina? Perfecto. Ahora, esto no me lo va a contestar, porque no quisiera que me vaya a contestar mecánicamente. No porque usted su amén de ahorita haya sido mecánico automático. No pretendo decir eso. Solo le pretendo decir, no quiero que me conteste solo así, o incluso o me conteste tal vez por compromiso de que qué pena decir que no decir nada y todos los demás están diciendo. Entonces no me conteste. Amén. Oiga esta tercera pregunta. ¿Qué? Pero no me conteste. ¿Qué doctrina tienes? Fíjese lo que le estoy diciendo. Formúleselo usted, analícelo usted ahí. ¿Qué doctrina tienes? Entonces, habiendo dicho eso y usted habiéndoselo preguntado interiormente, quiero leerle este versículo. Job 11:4 dice: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Este versículo es un versículo muy sugestivo. Este versículo es un texto demasiado importante para pasarlo por alto, porque aquí están reprendiendo a Job precisamente en que él se está defendiendo de cosas que, pues, lo que deja ver, incluso al final del libro, deja ver que sí, pues Job también estaba equivocado, él tenía sus errores. ¿O qué dice usted? ¿Job estaba en todo lo correcto? Job fue corregido. Job fue corregido, hasta le dijo, ¿por qué oscureces el entendimiento? Le dijo Dios. Y esto es una cosa que decía Job. Uno de sus amigos lo reprendió diciéndole esto: tú dices, Job, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de los ojos de Dios.
Y entonces yo entiendo que cuando uno considera que está bien con su doctrina, entonces automáticamente se va a considerar limpio. Y eso no está mal si la doctrina no está mal. Pero si tú dices que tu doctrina es pura y no es pura, pero tú dices que es pura, te crees limpio, pero si tu doctrina no es pura, entonces no eres limpio. Ay, Dios mío, yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces por eso le digo, es tan delicado, tan tremendo esto, porque por eso le pregunté hace un momento, ¿qué doctrina tienes? Que le pedí que no me contestara, porque puede ser que hasta automáticamente me conteste, la doctrina de Cristo, amén, gloria a Dios, pero es que mire pues, habría que ver, dime qué tan limpio eres y te diré qué doctrina tienes. Vuélvame a leer, hermanos, Henry o Carlitos o quien me pueda ayudar, que ha estado anoche, a aquel texto que buscamos, que Otto nos encontraba, el texto este de el que se es limpio en su propia opinión. ¿Se recuerdan de ese texto? Tal vez me lo buscan y me traen el micrófono a quien lo tenga, pero háganme alguna señal de vida, pues cualquiera que lo tenga. Eso está en Proverbios, si no me equivoco. Dice en Proverbios, hay generación que se considera limpia. ¿Ya lo tenés? Pero leámoslo así rapidito, pues, rapidito. Ya está encendido el micrófono y todo, ¿ah? Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, note cómo dice, habría que leer otra versión, pero está bien. Hay generación limpia en su opinión, si bien dice, eso es lo que no me gusta de esa versión, pero, o sea, es limpia en su opinión, pero en realidad no se ha limpiado de su inmundicia, y es limpio en su propia opinión. Entonces, emparejemos ese versículo, les decía anoche, con este que está viendo usted en pantalla. ¿Por qué alguien puede ser limpio en su propia opinión y no estar limpio? ¿Por qué alguien puede ser limpio en su propia opinión? Por creer que su doctrina es pura. Y si no es pura, sino pura lata. Porque hay gente, hermano, que se rige por una línea de pensamientos que a lo largo de su vida se le han venido formando. Y a veces, hermano, yo he visto a algunos, y me va a perdonar si soy un poco agresivo, pero he visto a algunos que hasta abusivos son, que contradicen la escritura, hermano, contradicen la palabra. Perdónenme, pero son abusivos. Puchica, si la palabra es la palabra de mi Dios, y perdónenme el puchica, ¿verdad? Ahí es donde digo, zapatero tus zapatos, papadito o mamadita, ¿verdad? Porque yo no me atrevo a opinar mayores cosas de ingeniería, de arquitectura, porque no pasé en la universidad por eso. Pero tengo 16 años de ser pastor y tengo más de 20 de estar estudiando la palabra. Y alguien que, hermano, porque sacó un título universitario, cree que tiene carácter obligatorio de poder juzgar la Biblia. Bueno, ahí ya me estoy metiendo en lío, ¿va? Esas son calenturas mías, si usted quiere. Pero es que no puede ser, hombre. Entonces hay gente que tiene su propia doctrina y cree que su doctrina es pura por su línea de pensamientos y se atreve muchas veces, como les digo, por eso me metí ahí, hasta contradecir la escritura, la palabra misma. Y entonces sí, el problema que estamos dilucidando en esta mañana acá es que si cree que su doctrina es pura, entonces es limpio en su propia opinión. Pero si es limpio en su propia opinión y no es cierto, entonces cae en lo que dice el texto de Proverbios que nos leyó Manu Carlitos, que no se ha limpiado de su inmundicia. Y él sí cree que sí, o ella también cree que sí. Entonces yo entiendo que el aspecto de la doctrina es importante. Revisar qué doctrina tienes. Solo que, ay, hermano, qué tema tan difícil, hermano. Hablar de doctrina, porque, y bueno, ¿y qué doctrina tienes? Ay, hermano, si la doctrina es, mire, yo tengo, ya le dije, 16 años de ser pastor. Yo empecé a ser discipulado a la edad de 18 años. O sea, yo acepté a Cristo 15 años, pero a la edad de 18 años yo entré a una escuela, no solo a un discipulado, no, a una escuela de formación
dentro de la cobertura de la iglesia que yo estaba. Entonces, 18 años, pero le voy a tener que decir mi edad. No hay problema. Tengo 35. No, ni siquiera de cristiano tengo eso, tengo 31 de ser cristiano. Tengo 46 años de edad, échenme pluma por favor. De 18 a 46 años. ¿Cuánto tiempo tengo de estar yo estudiando la palabra? 28 años de estar estudiando la palabra. Y le voy a decir una cosa, todavía no me he aprendido toda la doctrina. Cuando creo que me la sé de todas, aparece mi apóstol enseñando algo, hermano, y digo, estoy en pañales. Entonces, la pregunta es, ¿qué doctrina tienes? Porque según la doctrina que tienes, tu opinión puede ser que eres limpio y tal vez no. O tal vez sí, si tu doctrina sí es pura, pues no hay clavo. Perdón, hermano, me está dando a entender. Yo quiero que comprenda mi emoción con esto por la importancia de este tema. Es que este tema es bien importante. Hasta digo yo, hace rato lo deberíamos haber tocado, hombre. Porque a mí sí me interesa saber qué doctrina tienen mis ovejas. No son mías, pues son de mi Señor, pues, pero las estoy cuidando yo hasta que Él venga. Espero que sea hasta que Él venga, porque si me descalifican antes, pues espero que nunca me descalifiquen, ¿verdad? Pero yo quiero saber qué doctrina tiene, porque fíjense que a pesar de que uno enseña, hay gente que se resiste a tener la enseñanza que se le da acá. Y tienen su propia doctrina, y sentados ahí, y hasta con privilegios. Y se resisten a recibir la doctrina que se les entrega. Porque quieren vivir su vida en base a sus propios lineamientos. No me estoy quejando, no se me ponga serio, no lo estoy regañando, porque no estoy hablando mal de usted, porque usted no es ese. Usted sí recibe la palabra que se le enseña, ¿va? Entonces no me mire así asustado, pues, no le voy a decir, así dice el Señor. Así, tranquilo. Pero sí le digo una cosa, que si usted tiene su propia doctrina y usted cree que es pura, en su opinión usted es limpio. Pero como dice Proverbios, emparejando ese con el de, ¿cuál es la cita? Solo decime el texto. Proverbios 30:12 es donde está. Ahí dice que es limpio en su opinión, pero no se ha limpiado de su inmundicia, hombre. Eso es lo que me falta, hombre. Entonces por eso digo yo, los hermanos tienen que recibir la doctrina como es, hombre. Si no van a tener un mal criterio de sí mismos. Pero repito, hablar de la doctrina es tan extenso, tan amplio, como le repito, tengo 28 años de estar estudiando doctrina y no me la sé toda. Creo que ya me captó por dónde voy, ¿verdad? Que no crea que porque tiene ya 3 años en discipulado, yo le doy clases al apóstol Sergio. Se ven unas cosas, hermano, solo porque alguien ya recibe sus propios remas. ya piensa, yo debería ser el pastor en vez del pastor. Y entonces no se dan cuenta de una serie de cosas por las que tienen que pasar y que tienen que vivir. Pero entonces este versículo me hace pensar que tenemos que revisar nuestra doctrina. Ahora, ¿por dónde empiezo? Si la doctrina es demasiado amplia. Ayer hablamos, hay doctrina matrimonial, hay doctrina para jóvenes, hay doctrina de administración. Amén. Hay doctrina de vida. O sea, hay doctrina, es una sola, pues, pero se subdivide en aspectos doctrinales específicos para cada rama, pues. No sé si me voy a entender con todo eso que le dije. Y entonces aterricemos en alguna parte de tanto que hay que hablar de la doctrina, ¿le parece? Entonces, veamos esto, mire este versículo, que ayer estábamos analizando también, pero hoy ya no estamos hablando lo mismo que ayer. 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí se ven a tres clases de personajes actuando. Uno de carne y hueso, y dos son espíritus, fantasmas, espectros, como usted le quiera llamar. ¿Sí o no? ¿Ya los ubicó? ¿Hermano? ¿Ya los ubicó o no? Aquí hay tres personajes involucrados con doctrina. Uno, los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos son de carne y hueso, que pueden ser predicadores, aunque no solo predicadores, porque ya le dije, la doctrina no se da solo en un púlpito. Puede ser un padre de familia, sí señor. Puede ser un artista, porque ellos establecen doctrina a la gente, hermano. La gente lo sigue. El otro personaje que yo miro acá, o los otros, es un conjunto de personajes que entran en una idea, son espíritus engañados. Eso ya son espíritus. Y el otro personaje o conjunto de personajes es el de demonios. Entonces hay tres personajes involucrados con doctrina, donde el expositor final que se lo traslada a la gente son estos, los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos, los expositores de carne y hueso, son los que trasladan finalmente la doctrina esta. Pero se origina en demonios. ¿Ya se dio cuenta? O sea que hay demonios que dictan doctrinas, pues. Las doctrinas falsas, yo se lo he dicho muchas veces, la dictan demonios, pero las inspiran en estos mentirosos, las inspiran los espíritus engañadores. Voy a dibujar aquí una flecha, no sé si se lograría entender. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí hay haga de cuenta usted que ahí hay una flecha. ¿Sí es verdad? Los espíritus engañadores inspiran las doctrinas sobre los mentirosos de conciencia cauterizada, que eso habría que analizarlo también, pero no me quiero detener ahí. Pero los que dictan originalmente la doctrina son los demonios. Los espíritus las inspiran y los mentirosos las exponen. Ahora volvamos al texto de Job, sin ponerlo en pantalla, pero volvamos al texto de Job. ¿Y qué tal si ese que dice mi doctrina es pura y por lo tanto soy limpio? ¿Qué tal si la doctrina que tiene es doctrina de demonios? Y no se ha dado cuenta. Ok, no crea usted que la doctrina de demonios, muchos dicen, ¿cómo va a creer usted? Porque creen que la doctrina de demonios es algo así como una secta satánica, ¿verdad? Y de que comen sangre, como de que son vampiros. ¡Ah, hombre! Ese es Hollywood, hombre. Mire, sin ir muy lejos, aunque yo sé que aquí no voy a ofender a ninguno, pero perdone si ofendo a alguien, ¿verdad? Y le amargo su Navidad. Pero yo le dije ya que allá afuera la gente tiene doctrina y la Navidad es una doctrina, porque es una tradición según el concepto de doctrina paradosis que le expliqué. Eso fue lo que le expliqué al inicio, ¿verdad? Que sí, pero lamentablemente no estábamos todos. Entonces yo le dije que hay dos clases de doctrina, didascalia y paradosis. Didascalia, la doctrina con la instrucción de la palabra, y paradosis es la doctrina que se da por transmisión y por lo tanto es una tradición. Y la Navidad, por transmisión y tradición, se ha vuelto doctrina en la gente, aún entre evangélicos. Pero no me va a decir usted que esa doctrina es de Dios. Es que diga algo, pues. O está bravo porque le dije que no es de Dios. No me va a decir usted que es de Dios esa doctrina. Entonces, imagínense, ahí está un hermano que no le hace daño a nadie, no ofende a nadie, está tranquilito,
viene a la iglesia, canta coritos, tiene su privilegio, igual que un personaje que le decía yo el viernes, que ha trastornado a la iglesia, pero que se demuestra que cuando no era grande, era un profano que se saltaba las puertas. ¿Se recuerda que hablaba de eso? Este personaje, él mismo dice que su pastor le enseñaba que no tenía que celebrar el Halloween. Imagínese si está hablando de celebrar el Halloween, no me va a decir usted que no celebra la Navidad, ¿va? Su pastor le decía que no había que celebrarlo, pero él la celebraba con su familia, en escondidas, que él le enseñaba a sus hijos. Cuando sus hijos, le decía a un hermano, cuando sus hijos le decían, cuando eran pequeños, papá, pero el pastor dice que no, ¿usted qué cree que les contestaba él? Mire, yo no sé en qué tono les contestaba, pero les tenía que decir que el pastor estaba equivocado. ¿Sí o no? Entonces pregunto, él era un evangélico dentro de una iglesia que tenía doctrina, ¿sí? Pero él tenía la doctrina de esa iglesia. No, entonces él tenía su propia doctrina. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que tiene su propia doctrina. ¿Cuántos días faltan para la Navidad? 4 días. Tiene 4 días para quitar el arbolito. No, pues no lo estoy amenazando. Yo le estoy diciendo, si la palabra lo ha redarguido y usted está en la doctrina de este otro cuate, ¿va? Lo que el pastor dice no se hace, vamos a hacer esto nosotros. Yo he sabido, hermano, aquí y fuera de acá, porque he hablado con siervos y a veces uno se entera por los niños, hombre, de que los niños dicen, el pastor dice una cosa, pero mi papá dice que el pastor está equivocado y nosotros lo hacemos de otra forma. Entonces les está dando su doctrina. No tenga pena, no tenga pena. No lo voy a colgar por eso. Lo más que puedo hacer es quitarle su privilegio, ¿va? Perdónenme el puchica, pero es que cuando yo miro que la doctrina rige la vida de uno, qué tremendo, hermano. Y puede ser doctrina de demonios, y como le repito, una doctrina de demonios no necesariamente es una doctrina que habla de cosas vampirescas, hermano, de sacrificios humanos, o sea, una doctrina satánica. No. La Navidad habla de villancicos y de angelitos y hasta de la Biblia habla. Pero es doctrina de demonios. Y yo le estoy poniendo ahí el ejemplo extremo, si usted quiere, porque así hay otra clase de doctrinas que son costumbres familiares, que son una doctrina fundamentada en su casa y tiene más peso que cualquier cosa que se diga desde el púlpito. Y cualquier cosa que digan en el púlpito la tiran, pero la tradición familiar, ¿qué? Le aplican la Inquisición a uno si uno se las quiere quitar, hermano. Entonces imagínense si hay doctrinas de demonios y hay gente que dice, mi doctrina es pura y por lo tanto soy limpio. Acuérdense, ¿cuál es el peor de los engaños, hermano? Engañarnos a nosotros mismos. Bueno, y todavía no le he dicho cómo se llama el tema. El tema no se llama doctrina. Más o menos, pues, esa es una parte del tema, del título del tema, pero es que no he llegado al punto. Pero tengo que explicar todo esto, por Dios. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Está bendecido? ¿Está contento? ¿O ya le amargué su Navidad? No, usted está feliz, hermano, que el 24 va a venir usted a celebrar el nombre de Dios. Vamos a bendecirlo, a alabarlo, a exaltarlo. Ya le decía a los hermanos, la Biblia no dice que hay que celebrar el nacimiento del Señor. La Biblia dice que hay que conmemorar su muerte. Y por eso me dan ganas ese día 24 de tomar Santa Cena. Ahí le cuento.
Si me decido el mismo 24 a las 8 de la noche, estén preparados los servidores. No les voy a hacer eso, no tengan pena. Seguimos. Va, hay doctrinas de demonios entonces. Entonces mire este versículo. Mire este versículo, hermano. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué había pasado ahí? El Señor había liberado de un espíritu inmundo a un endemoniado. Mire, el Señor no estaba predicando. El Señor estaba liberando a un endemoniado. Y le dijo al espíritu inmundo: sal de él. Y el espíritu inmundo lo dejó. Y el hombre estaba de acuerdo. Si usted quiere, lea el contexto, los versos anteriores, al 27. ¿Qué es esto? Cuando vieron que fue liberado. Y oiga lo que ellos dijeron. Oiga, escuche, lea lo que ellos dijeron. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. No sé si ya me la cachó en el aire. No estaba predicando, estaba liberando. Y ellos dijeron: ¿qué doctrina es esta? Pero ¿cómo que qué doctrina si no estaba predicando? Entonces la doctrina son hechos. Los acontecimientos que suceden a tu vida se definen por tus hechos, por tu doctrina, perdón. Los acontecimientos, repito, que suceden a tu vida se definen por tu doctrina. Mi Señor liberó a un hombre que estaba poseído con un espíritu inmundo y la gente le llamó a esa acción doctrina. ¿Qué clase de doctrina es esta? Entonces note por favor que hace un momento le dije que las doctrinas son propuestas dictadas por demonios y son inspiradas por espíritus inmundos, engañadores, y expuestas por predicadores o hombres mentirosos de conciencia cauterizada. Y aquí veo yo que el Señor está reprendiendo espíritus inmundos por su doctrina. Entonces la doctrina, si tú tienes una sana doctrina, por eso la pregunta era: ¿qué doctrina tienes? ¿Qué doctrina tengo yo? A ver, ¿qué doctrina tenemos? Porque si yo digo mi doctrina es pura, entonces yo soy limpio. Entonces hay que tener cuidado de no estar equivocado. Entonces una señal de que tienes una sana doctrina es que eres liberado de espíritus. Y alguien tal vez se va a poner incómodo ahorita: hermano, ¿está diciéndole endemoniado a su congregación? No. Estoy diciendo que muchas de las cosas que hacemos están influenciadas por espíritus inmundos. Mire, yo no estoy diciendo que alguien con una actitud desagradable, por ejemplo, chismoso, yo no estoy diciendo necesariamente que es un endemoniado, pero está cerca. Pero óigame pues, está cerca. Porque yo sí creo que está siendo influenciado o influenciado por espíritus inmundos. Si hay un verso que dice: los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces quiere decir que el que es murmurador no tiene doctrina, o por lo menos no tiene la doctrina del Señor. Tiene doctrina, pero otra. Y entonces está siendo influenciado por espíritus inmundos. Quizás no es un endemoniado poseído, pues, que eso es cuando lo que nos referimos nosotros con endemoniado, pero de que está influenciado, sus pensamientos, sus ideas, sus argumentos, de que está influenciado, está influenciado. Una persona chismosa, una persona quejumbrosa, una persona murmuradora, está siendo movida por espíritus. Entonces, si su doctrina es sana, esa doctrina le va a enseñar al murmurador, porque dice: el murmurador aprenderá doctrina. Esa doctrina lo va a liberar.
Entonces dicen amén, hermanos. Entonces yo sí creo que tenemos necesariamente, por el amor de Dios, tenemos nosotros que entender la relación que la doctrina tiene con las actitudes de nuestra vida, con lo que está pasando en tu vida, hombre. Mira, si tú te estás enojando mucho, te pones fúrico por cualquier cosa, hermano, deberías revisar tu doctrina, porque la doctrina te debería ya haber liberado de esos achaques, de esas repentinas acciones de carácter, hombre, que ni tú te aguantas. Mire, yo no pretendo ofender a nadie, pero yo le aseguro que hay quienes ni a sí mismos se aguantan su carácter. Yo no tengo dificultad de hablar esto que estoy hablándole de los espíritus inmundos, porque yo vengo estudiando esto desde hace ya bastante tiempo y buscando el momento para trasladárselo. Ya le dije, quería empezar con matrimonios y por eso me estuve aguantando durante más de un mes con esta palabra, pero resulta que el viernes tuve la bendición de platicar con mi apóstol y yo le pregunté a él qué había hablado él en la iglesia y me empezó a compartir lo que él había predicado en la noche. Y ahorita que venía para acá estaba oyendo que siguió con el tema. El tema se llama la separación final. Y él decía, mire, voy a tratar de resumírselo porque es un tema dentro de otro tema, ¿verdad? Pero estamos bien aquí, ¿verdad? Todavía. Está bien despiertito usted. Entonces él decía, el tema se llamaba la separación final. Y se basaba en aquel texto que el buen pastor va a separar las ovejas de las ovejas de las cabras. Pero note que eso será en el fin del siglo, porque eso es lo que dice la parábola. Y por eso mi apóstol le llamó separación final. Entonces es una cosa bien cardíaca, porque dice que al final él va a quitar a las cabras de entre las ovejas. Y ahorita que veníamos para acá, él venía diciendo que a los de la derecha eran las ovejas y los de la izquierda eran las cabras, ¿se recuerda? Usted lo ha leído, ¿ah? Y a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda le dice, apartaos de mí. Hasta es, como él mismo lo dijo, muy pesado decirlo, pero así dice, malditos del infierno de fuego. Entonces las ovejas son, en otras palabras podemos decir, las ovejas son benditas y las cabras son no benditas. Porque sí se oye pesado, hermano. Entonces vino él y empieza a decirnos, y me acordé, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan que una vez, hace muchos años, yo hablaba una serie de temas que además de las tareas del buen pastor, y que una de ellas es separar ovejas de cabras, y yo le empecé a hablar a usted de las actitudes de cabra. De eso está hablando él ahorita. Pero los alcances apostólicos que está llegando me impactó, porque entonces en la mesa me decía él a mí, bueno, no a mí solamente, pero fui yo el que le preguntaba. Entonces estábamos en la mesa y él me decía, mira, me dijo, porque lo que pasó fue, perdón que de una cosa me pasa a otra, hombre. Es que es para que vea que yo platico, yo no solo predico, yo platico. Es que en la tarde yo le compartí a él el tema que le prediqué el viernes aquí en la noche, lo de los profanos. Entonces en la noche él me lo mencionó y lo estuvimos platicando. Entonces él me dijo, esa actitud profana de la que tú estás hablando ahí, esa es una actitud de cabra, me dijo. Entonces vino y me empezó a decir, mira, me dijo, cuando vos vas a la Biblia encontrás diferentes aspectos de las cabras, pero una de las que más me impactó, decía él, es que el Señor me dijo, me puso, así me lo dijo él, el Señor me puso que fuera a Google, porque Google todo lo sabe. Usted sabe que así dice él, ¿verdad? Y que se metiera en imágenes de Google y escribiera la palabra cabras. No sé si usted lo quiere hacer, pero no ahorita, no, apague su internet, por favor. Después. ¿Y sabe qué es lo que sale? Salen muchas imágenes de cabras, de cabritos, bonitas, feas, de todo. Pero salen abundantes imágenes satánicas. Porque la cabra es usada como un símbolo diabólico. Hasta la figura así como de cuerno y de triángulo al final. No sé si me va a entender. Esto, mire, así. Esa figura es una figura que representa a Satanás.
pero está representada en el macho cabrío. Es cardíaco. Y ahí nos explicó otras cosas que no voy a hacerlo porque se me termina mi tiempo y yo tengo que terminar, ni siquiera el título del tema le he dicho. Pero entonces nos dijo, muchas de las actitudes de cabra son espíritus inmundos. ¿Me oyó? Muchas, sin el muchas. Todas las actitudes de cabras son de espíritus inmundos. Sería bueno retomar ese tema que hablamos hace muchos años. Aquí tengo a hermano Henry, que ha funcionado como un escriba aquí en la iglesia, hermano, y aquel me tiene todos los temas. ¿Cómo decís? Marzo del 2008, ni me acordaba en qué año había sido. Gracias a Dios. Y yo me acuerdo que fueron varios. 2. Sí, más de 2, porque 2 no es varios, 2 es 2. Y yo sí me acuerdo que fueron varios. Pero está bien. Entonces, hay que retomar eso. Tal vez me ayudas a revisarlo, hermano Henry. Entonces, mira, ves, ay, perdón, hermano, que me puse a platicar con Henry. Estamos aquí todos, ¿ah? Disculpe, ¿ah? Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es, muchas de las actitudes que tenemos son de espíritus inmundos. Por eso le decía hace un momento, no tengo pena en trasladárselo. Nuestro apóstol enseña esto y piensa esto. Por ejemplo, la cabra es corneadora. La cabra patea. Y yo me acuerdo que en ese tema, en aquel entonces que yo le hablaba a usted, le hablé mucho de las cabras pateadoras. No sé si usted se acuerda de eso. No me va a decir apague su celular porque es mi alarma. Quiere decir que me faltan 10 minutos. Entonces, ay, Dios mío, está tremendo esto. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan y que hacemos son lamentablemente influenciadas por espíritus. Pero si tú y yo tenemos la doctrina adecuada, va a expulsar esos espíritus de nuestra vida. Yo espero que usted me esté captando eso, porque yo estoy emocionado con eso, porque jamás creí que la doctrina tuviera que ver con esa situación. Yo pues, perdónenme, yo no lo había visto tan así. Siempre lo vi como la doctrina como algo muy teórico, pero es muy equivocado, hermano. Muy equivocado, la doctrina no es tan teórica. Si tú tienes una sana doctrina, tú estás libre de espíritus inmundos. Entonces esta gente se admiró de que ¿qué doctrina es esta que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Esa doctrina, ya sabes de qué doctrina, es la sana doctrina de Cristo. Cuando ellos preguntaron eso, pues yo les estoy respondiendo a ellos. ¿Qué doctrina es esa? Que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Es la sana doctrina de Cristo. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Pasemos al siguiente, porque tengo que por lo menos decirle el título del tema. Entonces sigamos en línea de hablar de espíritus inmundos. Miren lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Póngame atención, por favor. ¿Qué le dio? Poder sobre espíritus inmundos. ¿Para qué? Expulsarlos. Ahí termina el verso. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, el poder que recibieron los discípulos sobre espíritus inmundos era: 1, para expulsar esos espíritus inmundos; 2, para sanar enfermedades provenientes de espíritus inmundos y dolencias provenientes de espíritus inmundos. Porque la autoridad que les dio fue sobre los espíritus inmundos. Y teniendo esa autoridad, 3 cosas podían hacer sobre los espíritus inmundos: expulsarlos, sanarlos de enfermedades y sanarlos de dolencias. Entonces quiere decir que la mayor, si yo le acabo de decir a usted que la mayoría de las actitudes de cabra son espíritus inmundos, o las actitudes de cabra, y usted ya me entendió que es la actitud de cabra, ¿va? La ovejita es paciente, la ovejita es callada, la oveja es llevada al matadero y va muda, calladita, no se queja, no pelea. La ovejita se deja trasquilar, hermano, y tranquila. No, la cabra patea, hermano, cornea. La cabra
Dice que puede vivir sola, es muy solitaria la cabra, es montañés, la cabra es muy separada del rebaño. Cualquier parecido, no, dejémoslo ahí. Entonces, no, dicho sea de paso, por eso decía el apóstol, por eso decía él, busquemos la cabra en nosotros. Oigan lo que dije, decía él. No dije, busquemos la cabra entre nosotros. Por lo visto me entendió, ¿ah? ¿Qué sería buscar la cabra entre nosotros? Andar buscando echarle la culpa a alguien. Es que vos sos cabra, fíjate. Y eso no es lo que hay que hacer con este tema. No. Aunque yo no estoy hablando de las cabras, pero en este día, ya lo hablé hace un tiempo. Pero no estoy hablando de las cabras, pero no hay que buscar la cabra entre nosotros. Hay que buscar la cabra en nosotros. Entonces deje de estar viendo al vecino y empiece a buscar la cabra en usted. Yo voy a buscarla en mí. Y expulsémosla. ¿Está dispuesto usted a tomar esa cabra y a expulsar, a echarla cabra fuera? No, dígalo conmigo. Cabra fuera. Porque esa es una separación final, hermano. Y si nuestras actitudes de cabra predominan, nos van a separar del rebaño en el final. Y no vamos a ser benditos del Padre. Por no decir otra cosa más fuerte. Entonces, si las actitudes de cabra son producidas por espíritus inmundos, eso confirmaría también que hay enfermedades. Mire, hermano, yo no quisiera decirle que todas las enfermedades son provocadas por espíritus inmundos, pero sí el 95%. Y tal vez me estoy quedando corto. Tal vez debí decir más. Pero quiero ponérsela suavecito. Nada, que suavecito, 95% de las enfermedades son provocadas por espíritus inmundos. Es que eso fue de lo que nos platicaba. Yo se lo platiqué a usted en el año 2008. Las cabras son los sátiros. Y sátiro era un personaje de la mitología griega que era hombre de la cintura para arriba y cabra de la cintura para abajo. No le voy a dar otros detalles bien gruesos que se hablan sobre el sátiro, pero el término sátiro se le aplica a una persona desordenada sexualmente, que tiene problemas psicológicos sexuales, y le dicen sátiro. ¿Me va a entender? Va. Pero todo eso es provocado por espíritus inmundos. El sátiro es un demonio. El sátiro es un demonio, lo que nos está explicando hermano Henry ahí. Entonces, muchas enfermedades, la mayoría son provocadas por espíritus inmundos. Provocadas por espíritus inmundos que tienen que ver con el alma. Es que necesito que me entienda eso, y por eso es que todo el tema es la introducción del tema de la segunda parte. ¿Vamos bien o no? Entonces por eso, mire, la Peshita, yo creo que ya lo leyó. La Peshita, en lugar de decir sanar toda enfermedad y dolencia, dice toda enfermedad y aflicción. Y la traducción Nuevo Mundo dice sanar toda enfermedad y toda suerte de mal. Entonces quiere decir que los espíritus inmundos provocan enfermedad, aflicción y toda suerte de mal. Qué tremendo, hermano. Amén y amén. Bueno, ¿y cómo se llama el tema? Ahorita va. Entonces el tema se llama, después de esta larga introducción, se llama la doctrina de sanidades. ¿Sabe por qué hay que hablar de una doctrina de sanidades? Porque cuando yo vi esto dije, muchas de nuestras dolencias son resultado de un alma desordenada que le dio acceso a espíritus inmundos. Aunque solo unos cuantos amenes se oigan, aunque no diga amén, la mayoría de nuestras dolencias
provienen de un alma desordenada, repito. Alma desordenada por causa de una influencia de espíritus inmundos. Y entonces vinieron enfermedades, aflicciones y toda suerte de males. Pero cuando el Señor viene con su sana doctrina y nos enseña, nos establece fundamentos, entonces viene y nos advierte y nos dice: fuera ese espíritu inmundo, para ordenar tu alma. Mire pues, como ya el tiempo se me terminó, por lo menos déjeme empezar con la introducción de este tema. No hay problema que me haya tardado tanto en la introducción, ¿eh? Casi que lo hice intencionalmente. Solo que pensé que faltándome 15 minutos iba a darle el título, no faltándome uno. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Y oiga por favor, oiga, ¿de qué está hablando? ¿De qué gente está hablando? De gente enferma. O sea, gente que tiene una enfermedad, ¿sí o no? Y la oración de fe salvará a ese enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, eso deja ver que no toda enfermedad es por eso, por pecados, pero que sí hay enfermedades por pecado. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces recalca el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? O sea que cuando confieses tus ofensas, tus pecados, te puede venir sanidad. Entonces quiere decir que sí, por culpa del alma podemos estar enfermos, pero no le echemos toda la culpa al alma, porque esa alma es una alma que tiene actitud de cabra, ¿sí? Pero si tiene actitud de cabra es por influencia de espíritus inmundos. Entonces ahí sí, échele toda la culpa a los demonios, hermano. A ellos écheselas. Pero tenemos responsabilidad nosotros por dejarnos. Y entonces, mi hermano, yo no sé si usted me cree. ¿Usted me cree, hermano? Cuando yo soy su pastor, Dios no lo mandó a creer en mí, sino en el Señor Jesús y en su palabra. Pero quiero decirle, confía usted en lo que yo le cuento, en lo que yo le digo. Mire, sabe Dios que yo tengo ratos de estar estudiando esto. Y ayer alguien, hermano, en uno de los chats en los que yo pertenezco, entre los pastores, subió una imagen. Mire, yo sentí una confirmación extraordinaria a esta palabra, pues, porque yo dije, yo no estaba pensando eso, ni me acordaba, pero sí estaba pensando en hablar de la doctrina de sanidades, pero ni me acordaba. Y subió una imagen de una foto de mi primer apóstol, hermano Otto, con una frase que él decía. ¿Quiere verla? Se la traje aquí, como yo sé que a usted le gustan los dibujitos. No es dibujito. Mire, usted conoció a mi apóstol, al hermano Otto, perdón. Si alguien no lo conoció, ahí está, mire, se lo presento. Tan chulo viejito va. Cuando Dios nos sana un cuerpo, decía él, es que está sanando un alma. Eso se lo dijo él. Eso se lo dijo el Señor a él. Él cuenta. Eso no está en la Biblia. Eso que está ahí no es Biblia. Nadie va a pensar que estoy diciendo que eso es Biblia, ¿de acuerdo? Pero él nos contaba que eso se lo dijo Dios a él. Una ocasión que fue a orar fue por su papá. Es que él cuenta que Dios en una época lo empezó a usar mucho en sanidades. Y dice que a través del don de sanidades que le dio, lo obligó a dejar su trabajo, porque él era doctor. Y ya él siendo doctor ya era pastor. Pero él se negaba a dejar su trabajo. Entonces viene Dios y le dio el don de sanidades. Y entonces él no podía dejar de orar por sus pacientes y se sanaban. Y al sanarse, él le daba pena cobrarles, entonces no les cobraba. No, sí, eso cuenta él. Entonces tuvo que cerrar la clínica porque ya no le estaba produciendo. Porque Dios le estaba diciendo que se dedicara al ministerio de tiempo completo. Tremendo, ¿verdad? Como actúa Dios. Y entonces dice que cuando su padre enfermó con la enfermedad de muerte, él fue a orar por él y no se sanó. Y entonces dice que le lloró a Dios: Señor, pero si he orado por otros,
que no son mi familia, que ni los conozco y los ha sanado, ¿por qué a mi padre no? Y dice que oyó una voz audible que le dijo esto: cuando yo no sano un cuerpo, es porque estoy sanando un alma. Entonces dejó de orar por su papá y murió. Y murió con esa enfermedad, porque Dios estaba tratando con esa alma. Dije yo, está cañón eso, hermano. No lo contó respecto de cualquier persona, era respecto de su padre. Entonces yo digo, ¿será casualidad que ayer alguien me manda esta foto? Entonces Dios quiere que hablemos de la doctrina de sanidades, hermano. Ahora, resulta que usted sabe que a mí me gusta encontrarle texto a estas cosas, ¿verdad? No por corroborar eso, porque eso es un rema que él recibió, pero la Biblia sí dice algo al respecto. ¿Quiere ver? Mire lo que dice la Biblia. Salmo 41:4 dice: yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y en Santiago decía: confiesen sus ofensas y serán sanados. Entonces lo que ahí está diciendo es: si confiesas tu ofensa, tu alma será sanada primero. Y si es sanada tu alma, será sanada tu dolencia. Por favor. Por eso, ¿cómo se llama el tema? A ver, ¿cómo se llama este tema? Por eso esto es una doctrina. Entonces hay que establecerlo bien. No estoy diciendo que esa enfermedad que proviene de un alma enferma sea un castigo. No necesariamente es un castigo, sino que la enfermedad del alma que tiene le enfermó el cuerpo. No es castigo, es consecuencia. Los médicos han comprobado que la mayoría de las enfermedades, ellos le llaman enfermedades psicosomáticas. Somáticas viene de soma, que quiere decir cuerpo, y psico viene de psiquis, que quiere decir alma. Entonces la mayoría de enfermedades son enfermedades provocadas por el alma que enferman el cuerpo. Se ha comprobado que la artritis, por ejemplo, me parece, si yo no estoy mal, la artritis es provocada por varios problemas de alma, pero uno de ellos es por la amargura, si no me equivoco. Una persona que vive amargada le puede terminar dando artritis. No necesariamente solo eso, o porque le dio artritis está amargado, no necesariamente, por eso le digo, pero sí la mayoría de los casos. Entonces donde yo digo, entonces tenemos que estudiar la doctrina de las sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a dejar ahí y le entramos en el siguiente tema. Nos quedamos picados, ¿ah? Pero yo creo que es de Dios, hermano, porque tenemos que entender qué está pasando en nuestras vidas. Mire, lo que anhelamos es que seas sanado tú, iglesia. Anhelamos que seas sanada, iglesia. Que se te quite toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción y toda suerte de males. Se te sea quitada de tu vida, de mi vida, de mi familia, de nuestra casa. Se ha quitado todo ese mal. Padre que estás en el cielo, Señor amado, yo vengo bendiciendo a la iglesia amada que se reúne, se congrega en este lugar, y yo te pido que nos des sabiduría para hablar de la doctrina de las sanidades, y que nos lleves, Padre bendito, a escudriñar nuestras almas, a entender, Señor, los propósitos, porque según nuestra doctrina, así será la pureza, la limpieza de nuestra vida, la liberación de espíritus inmundos y de circunstancias que nos aquejan. Te lo pido pues, Señor, sana nuestra doctrina, danos una sana doctrina, Señor, por favor, para que tengamos una vida sana también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.